dice del 3 al 8, dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es Pablo hablando. Vamos a orar. Dios eterno, que estás en el cielo, te glorificamos una vez más en esta tarde. Te damos la gracia, porque tuya es la honra, tuya es la gloria. Porque la victoria de la iglesia radica no en un Cristo nuevo, sino en un Cristo resucitado. Gracias, Señor, te damos por el día que nos ha dado, por el culto que hemos estado desarrollando hasta ahora. Es el momento de escuchar tu palabra. Tómala, Señor. Toma control de ella, toma control de mi mente, mis pensamientos, para que estas palabras sean de edificación para alguna vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El tema de la resurrección de Cristo, decía hace unos minutos, fue un tema que fue puesto en tela de juicio, en duda, por muchos. Miren, el Señor tuvo un ministerio de 3 años con sus apóstoles. Los preparó para cuando Él se fuera, ellos continuaran la obra. Pero sabemos que durante ese ministerio del Señor con sus discípulos, Él dormía con ellos, comía con ellos, participaba con ellos, viajaba con ellos, y les habló acerca de los padecimientos que habría de sufrir, les habló acerca de la crucifixión, pero también les habló acerca de la resurrección. A pesar de que el mensaje de la resurrección era un tema presente y estaba en la mente de ellos, cuando el Señor resucita, se aparece a los discípulos, y en un momento Tomás no está presente, pero luego aparece estando Tomás presente. ¿Y qué ocurre con Tomás? El querido apóstol, seguidor del Señor. Tomás, después de haber escuchado tantas enseñanzas acerca de la resurrección del Señor, cuando el Señor se aparece ante él le pide prueba de la resurrección. Tomás sintetiza en ese momento el pensamiento de muchos que, tal como él, no creían que era posible que tal acontecimiento ocurriese. Tomás tenía duda de que la resurrección fuera real. Y Tomás representa a muchos creyentes que, sabiendo que en el Señor hay poder, que la iglesia tiene poder, que hay autoridad delegada por Dios a la iglesia, que todavía siguen dudando acerca de si ese poder es real. Tomás tiene duda. Tomás había sido testigo de la resurrección de Lázaro. Tomás también supo acerca de la resurrección de la hija de Jairo. Tomás sabía que la resurrección era un hecho real, pero tenía dudas. Los saduceos, por otro lado, se encargaban de enseñar en sus falsas doctrinas que la resurrección no existe, que la resurrección es un cuento más, que la resurrección es algo que no era posible, que era algo que había que poner en tela de dudas. Pero gracias al Señor tenemos la palabra de vida, tenemos el apóstol Pablo escribiendo, tenemos los evangelios que resaltan que el Señor resucitó,
el primer día de la semana conforme a las Escrituras. Y que todo lo que ocurre es conforme a las Escrituras. Las Escrituras hablaban de que la resurrección era un hecho que ocurriría y ocurrió. La doctrina cristiana, por lo tanto, se fundamenta no en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado, que vive y permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Esa es nuestra esperanza. Ahí está la victoria del cristianismo. Ahí radica nuestra fe. No en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado. Miremos lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Yo no sé cómo es su fe, pero mi fe no es vana, porque yo confío en un Cristo resucitado. Amén. Mi predicación no es vana, mi predicación no es vacía, mi predicación no carece de sentido, porque yo predico a un Cristo resucitado, un Cristo que vive para siempre, un Cristo que murió conforme a lo que había sido establecido, pero que resucitó al tercer día. Y esto es lo que agiganta mi fe. Mi fe se acrecenta cada día al saber que confío en un Cristo resucitado. Y esto garantiza que nuestra fe tiene sentido, que nuestra fe no es vana. Las autoridades romanas, por otro lado, también quisieron hacer de la tumba del Señor un monumento para la historia, un monumento más. Y miren lo que ocurre cuando el Señor es llevado a una sepultura que ni siquiera habría sido preparada por Él, o haber sido preparada para Él. Era una tumba que fue prestada. Y vamos a ver lo que ocurre en aquella tumba, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 27, los versos 65 y 66. Mateo 27, 65 y 66 dice: y Pilato les dijo: ahí tienes una guarda, id aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ya la historia les había enseñado a las autoridades romanas que cuando un líder religioso partía, había que poner una guarda para velar su tumba, no fuera que fuera robada o que fuera usada con otros fines no lícitos, y entonces esa tumba había que cuidarla. Eso es